Panoramia presenta Mood PDT. Síguenos y suscríbete. Hoy, Universidad Central. Mi nombre es Claudio Jorquera, director de la carrera de Kinesiología de la Universidad Central Región Coquimbo. En esta oportunidad voy a presentar una temática en relación a las lesiones en el deporte y la actividad física. Y aquí hacer la aclaración que podemos no solamente hablar de lesiones en el deporte, sino que muchas de estas lesiones están asociadas a la práctica de actividad física en general, aquellas que se hacen de manera en el deporte tanto amateur y en algunas actividades que son recreativas, como ir a un gimnasio, una clase de fitness, salir a trotar a la playa, etc. Y frente a las cuales tenemos riesgos de lesiones que pueden ser tanto o más complicadas incluso que en algunos casos que aquellas que ocurren a los deportistas de elite. Cuando hablamos entonces de lesiones deportivas, no solamente estamos hablando de lesiones que le puedan ocurrir a los deportistas de elite. Primero, definir qué es una lesión deportiva y vamos a identificarla como un accidente traumático que es producido como una consecuencia de la práctica de cualquier deporte y actividad física, ¿ya? Y la persona que está realizando esta actividad física o este deporte se ve obligada a dejar la competencia o los entrenamientos por un tiempo necesario de acuerdo al tipo de lesión que tuvo, ¿ya? Y esto es importante determinar o entender, mejor dicho, que cualquier tipo de lesión requiere que nosotros tengamos un proceso de un periodo de reposo, ¿ya? No es solo un tema de hacerse el valiente y poder continuar con la práctica de la actividad física. Las lesiones, según el tipo de tejido, las vamos a identificar si el tejido es óseo, en fracturas, si es en una articulación, pueden ser esguince cuando se dañan los ligamentos, las membranas que cubren la articulación, o en alguna también se pueden definir como luxaciones cuando hay una separación de la articulación y ahí constituyen lesiones que son más graves. Y finalmente, cuando ocurren en el músculo, las vamos a señalar como desgarros o tendinopatía o tendinitis, que habitualmente se conocían con el nombre. Hoy día desde el nombre más correcto, desde el punto de vista profesional y clínico, se habla de tendinopatías. Ahora, una de las cosas que hay que tener en consideración es que siempre que ocurre una lesión de alguno de estos tejidos, es que hay que pensar y asumir que hay un tejido que esté roto, aunque nosotros no lo vemos, ¿ya? Ese tejido no lo vamos a poder ver que está roto, salvo que cuando son lesiones extremadamente graves, como aquellas que vemos en las imágenes, que aquí vemos una luxación y probablemente con fractura, con una posición totalmente anormal del brazo, y en el caso de arriba un desgarro masivo en una musculatura por una actividad física con una fuerza excesiva que rompe gran parte de un músculo, ¿ya? Y esto que en esta foto superior se ve como amoratado, qué sé yo, no es otra cosa que ese sangramiento que ocurre cuando hay un daño de algún tejido, que como les decía recién, siempre que ocurre el daño de un tejido, una lesión, existe algún grado de sangramiento, que eso es lo que nosotros no vamos a ver de manera inmediata. Además, desde el punto de vista de lo que nos va a manifestar el deportista o la persona que hace actividad física, vamos a hablar de dolor, es la primera referencia, y va a haber un cierto grado de incapacidad para seguir realizando alguna actividad que tiene relación directa con la magnitud. Mientras más grande es el daño, mayor va a ser la incapacidad de poder continuar con la actividad que se estaba realizando. Ahora, ¿cuáles son las causas de las lesiones deportivas? Vimos recién, de acuerdo a la definición, que su origen es de tipo traumático, vale decir, hay fuerzas que intervienen frente al tejido que se nos lesiona, y aquí encontramos la acción del rival como una de las causas que pueden provocar esta lesión, y vemos dos imágenes donde la acción en este caso del pie de un jugador sobre
la pierna de otro, ocasiona una gran lesión ahí con una fractura, y en el otro caso el rugbyista aumento o deformación, esa fuerza provoca una deformación en la articulación de la rodilla que también va a provocar una lesión. Ambos casos tienen que ver con la acción que aplica el rival sobre el cuerpo nuestro. Otra de las causas de lesiones también tiene que ver con la falta de conocimientos básicos en el deporte. Obviamente esta primera imagen un poco caricaturesca respecto del conocimiento de un deporte o de una actividad. Y aquí menciono y pongo en este caso la de un gimnasio. Ojo, no con el afán de ser crítico con los gimnasios, sino que al contrario, aquí la crítica muchas veces va a la gente, a los usuarios del gimnasio, que muchas veces quieren hacer hartas cosas, no teniendo el conocimiento de lo que implica realizar cada una de estas actividades, ni la técnica, ni todo lo que implica hacer en cuanto a movimientos para llevar a cabo alguna actividad o alguna disciplina, alguna actividad física o alguna disciplina deportiva. La desigualdad corporal, eso también es una causa de lesiones deportivas. Hay deportes como por ejemplo lo que tiene que ver con lucha, boxeo, la lucha libre y algunas otras que se hacen por categorías donde el peso busca de alguna manera minimizar esta desigualdad tratando de equiparar la situación del combate. Pero existen otros deportes de contacto, fútbol, el básquetbol, hockey, qué sé yo, deportes de equipo donde la envergadura física puede ser, el rugby, donde puede ser muy distinta entre una persona y otra, y obviamente no existe esta categorización más allá de juvenil, adulto, senior, etcétera, que hacen que las diferencias corporales pueden ser significativas al momento de provocar una lesión. Imagínense si lo que estamos viendo ahí en la foto, si estas personas tuvieran, por ejemplo, haciendo una actividad como básquetbol, qué sé yo, y tienen un choque o en el fútbol, obviamente la persona de menor envergadura corre mucho más riesgo de sufrir alguna lesión como las que describimos recién. Otra de las causas de lesiones es cuando se faltan a las reglas del juego. Aquí en este caso la acción del rival además se suma al hecho de cometer una falta, en este caso de ir a golpear de una manera que no está permitido. Eso también va a ser un riesgo de alguna lesión deportiva. Vemos en el caso del básquetbol, del fútbol, qué sé yo, a veces los codazos, incluso en el rugby que existen, que uno lo ve como un deporte bien violento, pero también existen reglas que están enfocadas en disminuir estos contactos que pueden ser factores de riesgo importantes como causa de una lesión deportiva, ¿ya? Otras causas de lesiones deportivas tienen que ver con la audacia excesiva. Si bien es cierto, esto en lo personal no es considerado prácticamente como un deporte, más como unas costumbres arraigadas en algunos países, el hecho de estar sometido a deportes que tienen mayor riesgo obviamente aumenta la posibilidad de sufrir alguna lesión. Por ejemplo, los deportes extremos o actividades extremas como estos skateboard que hacen en estas pistas en calle, obviamente aumentan y tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones deportivas. El caso de la gimnasia artística también, algunas caídas, malas ejecuciones de movimiento, a veces por ir a buscar una dificultad mayor, buscando un puntaje, una figuración más alta, también hace que se corra mayor riesgo de sufrir lesiones deportivas. Y en el caso de personas que hacen actividad física, a veces también pensando en que mientras más hago es mejor, pero eso también implica una audacia excesiva en términos de lo que yo estoy preparado para hacer. Y eso sin duda que es una probable causa, o sea, no, es una causa de una probable lesión en algún tejido.
Y otro factor tremendamente importante tiene que ver con la falta de entrenamiento, querer hacer más, el sobreexigirse, el no estar en condiciones para hacerlo. Y esto toma harta importancia en estas situaciones que estamos hoy día en pandemia, porque en general pasamos más tiempo en casa. Muchas personas que habitualmente en condiciones normales hacían mucha actividad física, hoy día por esto de la pandemia han dejado de practicar y bueno, a lo mejor cuando vuelve se quiere volver en las mismas condiciones y, y obviamente eso constituye un riesgo, y aquí es lo más grave, que no solamente constituye un riesgo de una lesión, sino que puede llegar a transformarse en una causa incluso de muerte de personas por querer realizar una actividad física a una intensidad mucho mayor de la que realmente están preparados. Obviamente en personas jóvenes no es tan notorio, en la medida que aumentamos en edad esto se hace más riesgoso. Ya sobre los 50 años, de repente hacer una actividad física muy intensa sin estar preparado puede llevar a una situación de riesgo vital incluso. Por lo tanto, es tremendamente importante hacer actividad física de manera progresiva, porque esa progresión en el fondo es lo que se transforma en el entrenamiento. Gradualmente voy exigiendo más para así evitar cualquier riesgo vital y cualquier riesgo de producir alguna lesión. El reingreso de un deportista cuando todavía no está 100% rehabilitado de una lesión, y aquí entre comillas puse el sí, ya estoy bien, no me duele, que muchas veces se utiliza como un parámetro para volver a la actividad. En condiciones de deportistas profesionales eso es más controlado, pero en el ámbito amateur eso es menos controlado, o sea, basta con que no me duela mucho, no moleste tanto, y volvemos, y a veces hacemos que una lesión o una incapacidad funcional se transforme en algo crónico, simplemente por no darle los tiempos necesarios para que una lesión cure bien y permita el reintegro en forma gradual. Por eso es importante respetar siempre los tiempos que se necesitan para volver a la actividad. Y vuelvo a insistir, el hecho de poner aquí una foto bastante antigua así, de un deportista de élite que sufrió harto con las lesiones también, como Marcelo Sala, pero en un ambiente controlado, y aún así a veces volvían sin estar del todo rehabilitados, y en el caso del deporte amateur, de la actividad física no regulada, esto es mucho más notorio y al ser menos controlado, más riesgoso. Bien, ¿cómo se trata una lesión deportiva desde el comienzo? Sabemos que la rehabilitación, los kinesiólogos somos los profesionales que nos encargamos de este proceso de rehabilitación, pero en muchas condiciones, muchas situaciones, sobre todo de tipo de actividad física recreativa o en condiciones de tipo amateur del deporte, no están los kinesiólogos ahí en ese momento, en ese primer momento en que ocurre una lesión. Y es importante tener algunas nociones básicas de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer para poder brindar la posibilidad de tener un tratamiento adecuado posteriormente. Este tratamiento inicial es tremendamente relevante, porque si no es respetado como tal, puede incluso hacer que las lesiones sean más graves. Bien, cuando, por ejemplo, aquí en estas imágenes que tengo puestas acá, vemos que si uno las mira, evidentemente dice aquí hay una lesión. Hay este amoratamiento que indica que hay un contenido de sangre que quedó ahí entre los tejidos y se empieza a poner morado, un moretón, ¿ya? Lo mismo acá abajo, ¿se fijan? Y también existe este aumento del volumen, o esa hinchazón. Pero cuando una lesión recién ocurre, nosotros no vemos esto, porque esto aparece normalmente 2-3 días y a veces hasta tarda un poquito más en aparecer. Por lo tanto, no es una referencia en el momento en que ocurre la lesión. A veces la hinchazón es más rápida, ¿ya? Pero lo que va a determinar aquí si mucha de esta información que nos entrega estas imágenes tienen que ver con lo que el paciente refiere, qué es lo que puedo hacer o no puedo hacer en ese momento, cuál es la intensidad del dolor, ¿ya? Mientras más alta la intensidad del dolor, obviamente más grado de compromiso de algún tejido hay
en términos generales, ¿ya? Pero les vuelvo a insistir, estas imágenes que vemos acá, estos moretones, que son bien extensos y bien grandes, no aparecen en el momento mismo de la lesión, se demoran un tiempo y eso hace que a veces no podamos, o sea, hay que tenerlo en cuenta porque en el fondo es algo que va a aparecer y que va a marcar la gravedad que puede tener una lesión. Aquí vemos un par de lesiones graves, fracturas, bueno, en este caso en el fútbol, fracturas graves en las piernas por golpes, por malas posiciones, etcétera. No son tan frecuentes que ocurra, pero ocurren y este tipo de fracturas son la mayor gravedad en un tipo de lesión. Obviamente la primera atención que se debe hacer en este caso requiere de un manejo mucho más profesional de esa atención, la inmovilización, y esas son de intervención rápida para trasladar a un centro asistencial, ¿ya? Y en el fondo, frente a los tipos de lesiones, lo que nosotros vamos a realizar es lo que se denominan los primeros auxilios, ¿ya? Y una de las claves de los primeros auxilios es que cuando uno no sabe qué hacer, es mejor no hacer nada. Y por eso es importante saber qué es lo que tenemos que realizar al momento de comenzar, de que se produce una de estas lesiones. Primero, lo que les mencionaba recién, si no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer, es mejor no hacer nada, ¿ya? Si no tenemos certeza de lo que hay que hacer, es mejor no hacer nada porque eso puede ocasionar mayor riesgo de lesión. Después, aquí hay que acordarse de esta sigla, PRICE, como quieran llamarle, que significa protección de la zona lesionada, restricción del movimiento, en inglés, hielo, compresión y elevación. Estos son los 5 elementos que hay que tener en consideración al momento de una lesión. Vuelvo a repetirlo: protección, restricción de movimiento, hielo, compresión de la zona y elevación de la extremidad que está, o de la zona que está dañada, para evitar que se vaya a hinchar. Protección, restricción, hielo, compresión y elevación. Aquí vemos, por ejemplo, estos elementos en esta imagen, una bolsa de hielo ahí en la zona del tejido que fue lesionado, el vendaje como una forma de proteger y de comprimir para evitar que esta zona se hinche. En el caso de tener la opción poner algún elemento bajo la extremidad que permita que esa extremidad esté en alto, cosa que la sangre por gravedad circule un poco menos hacia la zona que está dañada. Igual va a circular, igual va a llegar sangre, pero al tenerla elevada vamos a hacer que la sangre no se quede en esa zona, el líquido inflamatorio no se quede en esa zona y de esa forma no se hinche tanto. Bueno, aquí hay 3 imágenes también que explican un poco lo mismo: el hielo, en este caso aquí la restricción del movimiento y la protección con algún elemento externo cuando se cuenta. En este caso es un vendaje que inmoviliza la zona y seguramente debajo de ese vendaje hay una bolsa con hielo que permite que el hielo hace que los vasos sanguíneos se contraigan, por lo tanto la cantidad de sangre que circula es menor. Y si ustedes se fijan aquí, con algo tan sencillo como una mochila o una chaqueta doblada, se generó una cuña ahí para mantener la extremidad superior, o sea, la extremidad inferior en este caso elevada, y evitar que se vaya a hinchar. Yo esta imagen de los zapatos la puse por una razón bastante explicativa y que muchas veces sucede, y que una vez yo lo vi y por eso es que me quedó siempre marcado. Una persona se dobló el pie del tobillo bajando una escalera, ni siquiera estaba haciendo actividad física, fue en un lugar de trabajo. Y cuando llegaron las personas a ver, lo primero que hicieron fue sacarle el zapato para ver qué le había pasado. Y como no tuvieron estos resguardos y no había cómo ponerle hielo y no tenían nada con qué comprimir y no había nada como mantener elevado, el pie se le hinchó rápidamente y después no le pudieron poner el zapato.
Por lo tanto, se agregó una dificultad que era dificultaba un poco más el traslado. Y lo otro es que el zapato le servía de compresión y eso podía evitar que se inflamara. En este caso ocuparon un elemento externo que tenían y combatieron hicieron ese nivel de compresión con ese elemento externo. Pero si no lo tenemos, bienvenido sea el zapato. En el caso de una lesión en el tobillo, obviamente. Después, bueno, vienen los procesos de rehabilitación y esta rehabilitación tiene que ver porque cuando nosotros detenemos una actividad física producto de una lesión, aunque el tejido, o sea, ya por el hecho de inmovilizar se produce una debilidad del tejido, además de la lesión propiamente tal, el hecho de no estar moviendo provoca un cierto desacondicionamiento de ese tejido, vale decir, los músculos que pasan por ese segmento van a estar más débiles, la articulación no va a tener la misma flexibilidad, se pierde fuerza, se pierde velocidad de reacción, etcétera. Entonces tenemos que volver con todo ese trabajo de forma progresiva y que es necesario que se respeten los tiempos. En este caso vemos acá, por ejemplo, el inicio de este proceso de rehabilitación con la presencia de un kinesiólogo, luego de manera autónoma siguiendo las indicaciones con algunos ejercicios, ¿cierto? Luego seguir avanzando para ir recuperando algunas capacidades como fuerza, flexibilidad, la resistencia a través del trote, etcétera. Siempre que esta actividad está asociada a algún deporte en específico, antes de volver a la competencia, ya sea amateur o profesional, tenemos que asegurarnos que los movimientos que se utilizan en esa competencia se están realizando de buena manera, que no está generando un aumento de la sintomatología, ni se hincha, tiene que ser progresivo, ¿ya? A veces, por ejemplo, en el caso del fútbol, aunque sea un fútbol amateur, no volver inmediatamente a la cancha, a lo mejor de repente realizar algunos juegos con balón en la casa, para ir viendo cómo se van tolerando ese tipo de actividades. Y eso para todas las actividades, aquella persona que le gusta salir a correr, bueno, salga a correr primero en tramos cortos, con superficies regulares, que no tengan muchos desniveles. En fin, el que juega tenis también, acostumbrarse a los movimientos de la raqueta, etcétera. Todo tiene que ser bien progresivo, les vuelvo a insistir, no solamente pensando en esta lesión para el deportista, sino que para el deportista de elite, sino que para el deportista amateur o la persona que hace actividad física, hacerlo de manera gradual. La gradualidad es clave al momento de retomar las actividades deportivas, porque van haciendo que el cuerpo se vaya acostumbrando nuevamente a esa exigencia. Les vuelvo a insistir, amateur o profesional. Finalmente, el tema del dolor muchas veces es el gran indicador, pero hay que tener en cuenta que no solamente el dolor es el gran indicador de la evolución de una lesión. Aquí hay que ver también la capacidad física que se va recuperando en la medida que de forma progresiva vamos aumentando la exigencia y la intensidad de la actividad. Como por ejemplo que existen varios elementos que nosotros no los podemos visibilizar, como por ejemplo una buena ejecución del movimiento, cuánto nivel de fuerza, la flexibilidad, la coordinación, etcétera. En los deportistas profesionales y que viven de esto es bien, ¿cómo se dice? Bien llevado y bien controlado por los profesionales que trabajan con él, preparador físico, el kinesiólogo, los técnicos de repente también de la actividad están preocupados de todo esto, ¿ya? Pero en condiciones amateur, condiciones de actividad física recreativa, etcétera. Generalmente lo que nos preocupamos es de esto, de lo que se ve nomás, que tiene que ver con el dolor. Y eso no solamente no es el único indicador. Eso de que el mejor doctor es el paciente, muchas veces se utiliza como un eslogan, pero la verdad de las cosas es que el paciente o el deportista solamente ve el tema dolor, pero existen estas otras cosas que no se visualizan y que son tremendamente importantes para evitar que
para evitar que la lesión vuelva a aparecer o vuelva a haber un recrudecimiento. Muchas veces el dolor desaparece, pero todavía estoy haciendo una mala ejecución del movimiento y por eso no me duele. O tengo una debilidad que, llegado el momento, si hago una exigencia mayor, me puede volver a lesionar. No tengo la misma flexibilidad que antes que la lesión, por lo tanto, con movimientos más pequeños, a lo mejor me va a volver a producir algún grado de lesión, ¿ya? Entonces, por eso es que tiene que ser gradual. Siempre todo retorno después de una lesión deportiva tiene que ser gradual. Partimos con los primeros auxilios cuando recién ocurre la lesión y después de forma gradual, en la medida que vamos viendo cómo se va recuperando el movimiento, cómo se va recuperando el tejido, vamos haciendo mayor exigencia. ¿Por qué es importante así el dolor? Porque el dolor es una referencia de acuerdo a cómo el tejido se ha ido cicatrizando. En la medida que el dolor disminuye es porque la cicatrización de ese tejido que se rompió está en mejores condiciones de cicatrización, pero falta toda esta parte, que es la que hay que ir agregando de forma gradual. Finalmente, bueno, hay algunos tipos de lesiones que no necesariamente van a lesionar alguna parte corporal, sino que a veces lesionan la dignidad también en la práctica deportiva. Y finalmente, algo que es tremendamente importante en esto es lo que tiene que ver con la prevención, vale decir, conocer lo que vamos a hacer, qué tipo de actividad vamos a hacer, qué tipo de deporte y qué tipo de técnicas vamos a trabajar, resguardarnos, si son actividades con ciclismo, cosas similares, patinaje, etcétera, protegernos con los elementos de seguridad que se disponen, en algunos casos tobillera, en el básquet, en las zapatillas que tienen caña para disminuir la posibilidad de que se doblen los tobillos, el fútbol, las canilleras, etcétera. O sea, tratar de utilizar todos los elementos que de alguna manera ayuden a prevenir un calentamiento previo a la actividad adecuado, y ojalá tratar de llegar a estas actividades físicas recreativas que no solamente sean de fin de semana, porque eso también aumenta el riesgo de producir una lesión deportiva, y que además en personas ya sobre los 45 o 50 años esa actividad física de fin de semana puede incluso transformarse en situaciones de riesgo vital. Bien, así que es importante la prevención y los cuidados, porque finalmente la actividad física debe ser algo regular y no algo esporádico. Y si pasamos mucho tiempo sin hacer actividad física y lo queremos retomar, tiene que ser gradual para prevenir la aparición de lesiones. Bien, eso era la presentación. Profesor, Ya. no me queda más que agradecer la actividad realizada el día de Eso, hoy. Espero que haya sido de buen provecho para los estudiantes, que sea provechosa esta actividad, que puedan conocer de la carrera de kinesiología a través de lo que es una charla y no una clase en sí de la carrera. Ya, así que muchas gracias, profesor. Ok, hasta luego. Hasta luego. Sigue el Mood PDT en nuestras redes sociales. Dale like y suscríbete. Ah, ¿y ya sabes que quieres estudiar? Ahora también puedes encontrar tu carrera en nuestra comunidad de Discord Panoramia. ¿Qué estáis esperando? Únete a Discord Panoramia ahora.